un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos y la historia de hoy se llama El Valparaíso de Joris Ivens. En los últimos meses del año 1962, el documentalista holandés Joris Ivens recorrió de arriba abajo el Plan y los cerros de Valparaíso con una libreta de notas en la mano. Su intención no era turística. Estaba explorando locaciones e imágenes para el que iba a ser uno de los documentales más importantes jamás filmados en Chile. Un cortometraje de apenas 26 minutos llamado sencillamente A Valparaíso. Encore 2 heures pour Valparaíso. El título puede leerse en dos formas. Una es la oficial, contenida en la canción que abre el documental, A Valparaíso, entendido como respuesta a la pregunta de ¿a dónde se va?, ¿cuál es tu derrotero?, ¿a dónde marcha el amigo? En bas, c'est le port. La segunda lectura, claro, es el homenaje. A Valparaíso es un documental dedicatoria a la ciudad de Valparaíso. Pero la intención de Ivens, quien ya en 1962 era una leyenda del medio, estaba muy lejos de la propaganda turística o el folclore de tarro que se podían y se pueden ver aún en títulos donde cineastas del primer mundo filman Latinoamérica. Según cuenta la documentalista Tiziana Paniza en su libro llamado Joris Ivens en Chile, el documental entre la poesía y la crítica, el director holandés recorrió a pie numerosos rincones de la ciudad, no solo del centro, sino también de los cerros. De esas largas caminatas fueron surgiendo ideas y postales que luego él junto a su equipo convertirían en la planificación del rodaje. La visita de Ivens a Chile fue un acontecimiento, no solo por el aspecto superficial del rodaje, que era visto con sumo interés por la prensa en tanto significaba una carta de presentación de Chile al mundo, también porque en la producción del cortometraje Ivens integró a técnicos y artistas locales, gente como Luis Cornejo, Sergio Bravo y Gustavo Becerra, quien fue el responsable de la banda sonora. A esas alturas, Joris Ivens tenía 64 años de edad. Cargaba a sus espaldas una carrera documentalista que era una de las glorias de la cultura europea y que atravesaba no solo del cine mudo al sonoro, sino desde Rotterdam hasta los Urales de la Unión Soviética. Cuando recaló en Chile, Ivens ya había dirigido decenas de títulos y se había convertido en una figura de talla mundial. Por otro lado, Ivens no era un simple retratista de la vida local. Tenía profundos compromisos políticos, que expresaba no a través del panfleto, sino el registro analítico y profundo de las dinámicas del lugar en el que filmaba. Eso explica que A Valparaíso sea a tantos años de su estreno un documental no solo hermoso de ver, sino profundamente revelador de la ciudad, del mito detrás de su imagen turística y del sistema económico que la mantenía y la mantiene en una profunda desigualdad. Las primeras imágenes del documental son en apariencia inocentes. La noche de Año Nuevo vista desde el mar, los fuegos artificiales, los barcos en la penumbra. Y en off, suena una canción de marineros sobre levantar la grúa y despedirse de la monotonía para navegar a Valparaíso, el lugar del Edén, o el lugar donde alguna vez se nos prometió que estaría la ruta al Edén. La narración en off no se demora en presentaciones. Al revés, hace dos pases y dispara al arco de la siguiente manera. C'était le port le plus riche. C'était le but. C'était Era el puerto l'escale. más rico, On l'a beaucoup era la chanté. meta, era la escala. Un coup de ciseau à Lo han Panama cantado l'a remis mucho. à sa place, au fond Un du sac. tijeretazo en Panamá lo ha devuelto a su sitio en el fondo del saco, al lado del Pacífico. Valparaíso, Chili, 300.000 Sigue siendo un habitants entre la puerto. cordillère et l'océan. Valparaíso, Chile, Ce n'est pas 300.000 habitantes entre la cordillera y el océano. No es el más rico, pero vive bien. au pied des collines. Una ciudad comerciante vive con él, por él, abajo al pie de los cerros. Avec lui, par lui. Sobre los cerros existe otra ciudad, no una ciudad, una federación de aldeas.
Una por cerro, 42 cerros, 42 aldeas. No es otra ciudad, es otro mundo. Pas une autre ville, un autre monde. Esas palabras no son de Ivens. Fueron escritas por Chris Marker, el director, fotógrafo y ensayista francés, a quien le debemos obras maestras como La Jetée y El fondo del cielo es rojo. Según un texto del crítico Adrian Danks, Chris Marker llegó al proyecto en su etapa final y escribió el texto de la narración desde París, a partir de una descripción de las imágenes filmadas hecha por Ivens. Esto explicaría la aparente distancia de la voz narradora en relación a las escenas que muestra la cámara. Sin embargo, lo que podría verse en otro contexto como un problema, aquí funciona a favor del documental. La obra de Ivens, retratando una ciudad que existe en dos niveles y en dos mundos, es también, a su vez, una obra en dos dimensiones apenas conectadas entre sí. Por un lado, lo que la cámara ve, y por otro, aquello que la narración recuerda. Mientras las palabras de Marker se mueven entre la poesía y la alusión política, la cámara muestra un Valparaíso de rincones, de contrastes, de miseria alcoholizada, pero también de negocios florecientes. Una ciudad en la que hay huellas de inmigrantes, de marinos que se quedaron y de porteños que se fueron. Una ciudad partida en dos, en la que ambas secciones de la población se rozan apenas en la diagonal de los famosos ascensores de los cerros. De nuevo, la narración dice: Avec le soleil, la misère n'a plus l'air d'être la misère. con el sol, la miseria ya no parece miseria, y los ascensores ya no parecen ascensores. Este es el engaño de Valparaíso. Su engaño es el sol. Su verdad es el mar. Son mensonge, c'est le soleil. Sa vérité, c'est la mer. Y si la fotografía del documental corrió por cuenta del francés Georges Struve, es necesario decir que su asistente en el proceso fue un local, el chileno Patricio Guzmán Campos. Y el dato no es menor, ya que Guzmán Campos no solo había sido uno de los fundadores del Centro de Cine Experimental de la Universidad de Chile. Además de eso, él fue el autor de las fotografías claves de otro destacado colaborador y alumno de la Universidad de Chile, un señor llamado Víctor Jara. Créé, forgé, peuplé par les marins. Hacia el final de A Valparaíso, en una brillante transición dentro de un bar, el blanco y negro del principio cambia al color. Las casas de los cerros cobran otra vida, del amarillo al azul y del naranjo al verde. Son los colores que se trasladan de la madera de las casas al delgado papel de los volantines. Sobre esa imagen, los volantines escapando de la precariedad de los cerros hacia el azul del cielo, Ivens cierra su viaje por la ciudad. Su mirada acerca de la vida en Valparaíso ha dado cuenta de su pasado esplendor y de la mezcla de influencias en sus calles y arquitectura, pero esa misma mirada no cae en las trampas de la postal o el turismo. Así lo explicita otra vez la narración de Chris Marker, quien nos dice: Ni el alfabeto de los pabellones, ni el movimiento regular de los navíos parecen responder a lo que fue la aventura de Valparaíso, pero la nostalgia de la aventura de ayer es un medio cómodo de escapar a la aventura de hoy. Sobre estos cerros, con el primer viento favorable, comenzará el campeonato de volantines con sus duelos, engaños, triunfos. La aventura es conquistar casas habitables, jardines cultivables, la justicia. Esa es la aventura de hoy. La justice. C'est l'aventure d'aujourd'hui. C'est une autre image de l'aventure et les petits enfants. A Valparaíso no fue el único trabajo de Joris Ivens en Chile. Además de ese título, el holandés filmó en nuestro territorio los documentales El Pequeño Circo y El Tren de la Victoria. Sin embargo, de los tres proyectos sin duda es el porteño el que más ha trascendido en el tiempo, y es hoy el único que puede verse en internet. Después de su paso por Chile, Ivens se involucró en distintas iniciativas, entre ellas el famoso documental de 1968 Paralelo 17, donde tocó el tema de la resistencia en Vietnam a los bombardeos estadounidenses. Ivens murió en París en 1989, convertido en una leyenda viviente y un referente clave dentro del género. Su cortometraje sobre Valparaíso sigue siendo un vistazo ineludible a la hora de rastrear la imagen del país en el cine mundial. Y, ajenos a todos estos devaneos cinematográficos, los cerros,
Los ascensores y los volantines siguen ahí, mirando desde arriba el puerto que alguna vez les prometió a sus visitantes el Edén. Hardy les gars, diront bientôt goodbye, farewell. Hardy les gars, adieu Bordeaux. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Et nous irons à Valparaiso, le